Como esta es una hora muy cortita, vamos a comenzar al tiro hola Gabriela, con las cosas que nos habían quedado, ¿cierto?, programadas desde ayer. Y lo primero entonces que vamos a hacer es de comentarles que yo ya subí la clase de ayer al aula, por si, incluso puse un mensaje allí, por si hay alguien que necesita volver a revisar elementos, ciertos aspectos aspectos del podcast, que quedó el material subido. También subí el archivo, el documento, ¿cierto? El protocolo para realizarlo. Y hace un rato atrás, bueno, subí la grabación de la clase y hace un rato atrás también subí el Drive, un link abierto al Drive, editable por ustedes, que les va a permitir, ¿cierto? Tiene tres columnas, poner quiénes son los integrantes, o si son solos, ¿cierto? Solos o solas. En la columna de al lado, poner el tipo de podcast con el que se van a, ¿cierto?, inscribir en esta primera vuelta, y en la tercera columna está el texto seleccionado, ¿ya? Entonces, ustedes pinchan ahí directamente y pueden ingresar. Profe, Dígame, que Lorena. yo recién lo revisé, pero manda al link de YouTube donde Ah, dice inscripción al podcast. a la clase. Sí, los dos mandan, el del está el de la clase y está el otro. Pensé, dije, a lo mejor se equivocó en ponerle el Sí, nombre aquí es que y pinché debo los haber dos son de YouTube. copiado. Claro, debo haber copiado mira, claro, nada que ver lo que, eh, ya, mientras tanto, voy a compartirles la pantalla. Cualquier usuario con internet puede editar esto ya. Entonces, mientras tanto, les voy a compartir la pantalla y lo corrijo aquí in situ, ¿ya? Y les voy a mostrar también otro material que subí, que no es de mi autoría, que es de la autoría, ¿cierto?, de la Natalie. Ya lo voy a mostrar. Déjenme ir acá, que es un material que yo ayer revisé y está súper interesante, bien hechito, y que es una contribución que nos hace Natalie para el apoyo del texto 1. Entonces, voy a ir aquí a esta pestaña y inmediatamente voy a hacer la corrección del link. Entonces, vamos a editar ajustes y claro, dejé pegado el link a YouTube de la clase. Ahí está. Listo. Solucionado. Ya, entonces, eso que les estoy subiendo este documento. Ahí ustedes pueden modalidad de podcast, integrante o integrantes y el texto, nada más, ¿ya? Es yo para tener un registro y saber cómo organizar los apoyos, básicamente eso. Pero también yo les he dejado, ¿cierto?, acá este material. Fíjense ustedes que lo dejé incluso con unos asteriscos abajo. Dice PPT, te apoyo a la primera lectura me faltó una D ahí, del handbook. Este material fue preparado por Natalie Moyano, estudiante de la asignatura, por si hay alguno aquí que no la conozca, que sea de otra cohorte y que no sea compañero directo de Natalie, quien ha querido colaborar recogiendo algunas ideas centrales del texto. ¿De dónde emerge esto? De las dudas potenciales que se generaron a partir de la lectura del primer texto. Entonces, Natalie, no sé si quieres que te autorice para compartir pantalla y puedes tú misma eh, em, déjame volver acá donde están ustedes, si tú misma puedes compartir el texto para que te sea más fácil navegar por él. Ya, profesora, yo Ya, lo comparto. entonces voy a dejarte compartir pantalla y varios participantes pueden compartir ya. Puedes compartir la pantalla, de todas maneras yo ya lo subí. Ya. Recuerden que esto es del texto 1, ¿cierto? Que se llama Donde habita el olvido, recuperando el lugar de la gramática en las aulas. Claro.
Bueno, igual debo, como dije ayer, leyendo el segundo texto, uno como que va entendiendo mejor las ideas. Pero, por ejemplo, acá dice, si la gramática tradicional se caracterizó por su fuerza, perdón, que tengo aquí las pantallas, por su fuerza normativa y prescriptiva, el advenimiento de las corrientes estructuralistas heredadas de la tradición saussuriana. Entonces ahí yo quedé como, ¿cuál es la tradición? Y también porque fui buscando de a poco como ciertas palabras que por lo menos a mí como que me costaron enlazar al texto, y por ejemplo prescriptivas como que no iban cambiando. ¿A eso se refería? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sigue nomás. Cuando termines de tú hacer tu presentación de esta diapo, yo te apoyo Perfecto. con idea, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cuál es la tradición saussuriana que como que se viene como antiguamente y que se viene como a reemplazar ahora con nuevos estudios? Ya. Esa es mi primera pregunta. ¿Cuál es la tradición Ya. saussuriana Aquí con la que hay veníamos? dos cosas que están señaladas en el texto. La gramática tradicional. Gramática es una disciplina que se estudia, ¿cierto? De hecho, era parte de los estudios medievales que formaban el trivium y el quadrivium en algún momento, ¿cierto? Los estudios medievales recogen una tradición de una gramática que es fundamentalmente eh, eh, establecedora de normas y de prescripciones, es decir, cómo se debe usar el lenguaje en una situación de habla formal. Por ejemplo, una gramática normativa es una gramática que establece normas rígidas de cómo funciona una lengua. Por lo tanto, lo que había que aprender eran esas normas de funcionamiento. Por ejemplo, el uso adecuado de las conjugaciones verbales. No tenía que ver con la producción escrita, no tenía que ver con el desarrollo de habilidades, que ese es un vocabulario que aparece, ¿cierto?, posterior, muy posterior en los estudios, la investigación de enseñanza de la lengua y su didáctica. De hecho, esta tradición se verifica en la creación de una institución, que es una institución correspondiente a la época de la Ilustración, que a lo mejor es un concepto que han visto en historia o que les puede sonar del colegio, ¿cierto? En el siglo XVIII y comienzos del XIX aparecen en España algunas instituciones que son herederas de la tradición ilustrada, y aparece la Real Academia de la Lengua Española. Y el lema de la Real Academia era, respecto de la lengua, fija, limpia y da esplendor. Fija, es decir, norma, fija, limpia, saca todo aquello que no corresponde y le da esplendor a la lengua. Hoy día nosotros, ¿cierto?, vemos esto con una lejanía, porque nosotros estamos en una idea de que la lengua es viva, la lengua es un sistema vivo que la hacen los hablantes. Y el mejor ejemplo para mostrarles cómo choca esta mirada normativa y prescriptiva con esta otra mirada, que es la mirada de que la lengua es un sistema vivo que lo hacen los hablantes, en la discusión que ya lleva 2 años respecto al uso de la terminación e como un nuevo género, ¿ya? Entonces, cuando decimos todes y la gente se espanta y dice, es que no podemos estar alterando, ¿cierto?, la lengua, no podemos hacer eso, y por otro lado decimos, la lengua la hacen los usuarios, ¿ya? La lengua es un sistema vivo que se va alimentando del uso. Por lo tanto, hoy día la Real Academia ha fijado su posición respecto del uso de la E, ¿cierto?, en este género inclusivo, que podríamos hablar de un tercer género inclusivo, y dice que no es necesario, porque cuando yo digo los hombres en el libro de historia, si tomo un libro de historia como este y dice, ¿cierto?, la historia del hombre, ¿cierto?, incluyendo a la mujer, lo que dice la RAE es que nosotros tenemos que propender a la economía. Y si decimos los hombres y las mujeres, los y las, unos y unas, sobrecargamos el texto.
Pero hay otro, desde la otra vereda, hay un grupo de usuarios que no van a soltar el uso del como un género inclusivo. Y de hecho, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo he tenido que corregir planificaciones de estudiantes en práctica que están completas hechas así. ¿Qué he hecho yo? He sido respetuosa del uso. Entonces, por un lado está esta cosa normativa y prescriptiva, y entonces los niños tenían que aprender gramática por sí misma, no para escribir, no para hacer cartas, no para mejorar la calidad, ¿cierto?, de un texto, sino que en la norma estaba, ¿cierto?, el corazón de la gramática. Y luego aparece Saussure. Saussure, ¿ya? Saussure es un lingüista, ¿cierto?, que vino a revolucionar los estudios en lingüística, y no me voy a meter en detalle porque ese es un temazo. Y desde Saussure, ¿cierto?, desde la tradición saussuriana, como dice ahí en la década de los 70, hizo lo propio respecto de su concepción de la gramática, que todavía es una mirada estructuralista, está más bien fijada en la estructura del enunciado que en el uso, ¿ya? O sea, en ambos casos estamos pensando en una historia de la gramática que está fundamentalmente centrada en la norma y en la estructura. Y lo que queremos hacer, ¿cierto?, nosotros como profesores enseñantes de lengua hoy día, ustedes y yo, es poder volver a la gramática para que ésta nos permita la comunicación, que es lo que viene más adelante y lo va a explicar, ¿cierto?, la Natalie. Sigue, Natalie. Ya. Bueno, dice... Ahí está. Sí, la competencia comunicativa se convierte en objetivo esencial de la enseñanza, y dentro de aquella el componente gramatical viene a sumarse a otros componentes, que sería el sociolingüístico, el estratégico y discursivo. Sí. En igual de interés didáctico, o sea, que cómo se va a plantear dentro del aula, ¿verdad? Claro, porque ahí aparece un concepto nuevo, que es el de competencia comunicativa. Entonces, piensen en esto, en este concepto, competencia comunicativa. Cuando yo les digo a ustedes, ¿qué significa ser competente? Sin el comunicativo al lado. ¿Qué significa ser competente? Entonces usted tiene una idea de lo que es ser competente. Es una persona que tiene las habilidades y las destrezas para llevar a cabo, ¿cierto?, una determinada actividad. Por ejemplo, yo podría decir, es un nadador competente, ¿ya? Yo no soy una nadadora competente. Usted me tira en la piscina y yo me muero, ¿cierto? Me ahogo, ¿ya? Me desarmo dentro del agua. Pero piense usted en un deportista competente, ya que tiene las habilidades, que además, ¿cierto?, es estratégico para seguir alcanzando sus objetivos, etc. Entonces, aparece este concepto de competencia comunicativa que en el fondo va a dar un giro respecto del usuario. Aquí aparece recién la figura del usuario. ¿Quién tiene que ser competente comunicativamente? Yo, tú, nuestros estudiantes, ¿ya? Y este concepto de competencia comunicativa, tal como lo señalaba la Natalie y recogió la cita así, aquí, viene a sumarse a otros paradigmas de estudios de la lengua, como la sociolingüística, ¿cierto?, que es mirar el desarrollo lingüístico a partir de los fenómenos sociales, las competencias estratégicas y de elaboración de discurso. Y aparece el concepto de didáctica. En esa tradición normativa no está presente el concepto de didáctica. Siga nomás, Natalie. Bueno, es que, por ejemplo, acá se me como contrapone como el enfoque gramatical, dice, modelo explicativo estructuralista en la educación lingüística centrado en la descripción y explicación del funcionamiento interno del sistema gramatical de la lengua, pero sin dejar totalmente al margen el aspecto normativo asociado a la gramática tradicional. Natalie, porque este es Saussure, este es Saussure, es lo que yo señalaba. ¿Ya? O sea, tenemos estas tradiciones, una normativa y prescriptiva, ¿cierto?, heredera de la tradición de la Edad Media, y luego viene una revolución en el estudio de la lingüística de mano de Saussure y otros más, pero que sigue estando
focalizada, fíjate, en el funcionamiento interno del sistema gramatical de la lengua. Es decir, en una mirada estrictamente gramatical, sin dejar de ser tan normativa y sin dejar de estar tan disociada de la gramática tradicional. O sea, tenemos estos dos antecedentes. Al tiro, Josefa, tenemos estos dos antecedentes, ¿cierto?, que son los que van a generar el quiebre en la escuela, porque la escuela va a decir, no queremos esta tradición, ni la tradición normativa prescriptiva, ni el estructuralismo o esta mirada, ¿cierto?, del funcionamiento gramatical. Por lo tanto, no hay un periodo en que la gramática desaparece del aula. Y ahí es donde viene este título, es donde habita el olvido, ¿cierto? Donde habita el olvido. Claro. O sea, perdemos la gramática como un elemento, ¿cierto?, propio de la clase de lengua, pero hasta que viene este cambio de enfoque. Josefa. Sí, profe, ¿podría decir un ejemplo a lo que se refiere con estructura y no al uso? Claro, claro. Por ejemplo, en el colegio, ¿qué es lo que hacíamos en gramática? Hacíamos análisis gramatical, ¿ya? Entonces, tu profesor o profesora de lengua te asignaba 15 oraciones y tú tenías que hacer análisis gramatical puro. Es decir, estos cajones, uno era experto en estos cajones, yo lo hice mucho cuando estaba en la básica, uno identificaba sujeto y predicado, esto que estaba acá era el sujeto, esto era el predicado, entonces uno hacía, si el profe era ya así como, no sé, muy exigente, te hacía hacer análisis morfosintáctico. Entonces, es fundamentalmente el que tú te daban una oración descontextualizada, por eso es que no está en uso, ¿ya? Entonces a ti te daban cualquier oración. La mamá, la mamá de Pedro salió a comprar pan sin ningún contexto, que es lo que más nosotros hemos conversado desde las clases de literacidad, es que todo lo que hacemos en aula tiene que tener un sentido, tiene que tener un contexto, porque cuando tiene sentido, ¿cierto?, se integran nuestras estructuras cognitivas como conocimiento nuevo que dialoga con el conocimiento previo que nosotros tenemos. Entonces, te daban una oración como esta, y lo que tú hacías era análisis morfosintáctico o análisis sintáctico. Sujeto predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado, determinantes del núcleo del sujeto, determinante, este era un adverbio, aquí hay complemento, no sé, directo, indirecto, y ese era, ¿cierto?, esa es aquello que se refiere al funcionamiento interno del sistema gramatical de una lengua, es decir, reconoce todos los elementos, mira cómo es la estructura, pero eso no es en uso, no tiene contexto, no sirve para mejorar tu producción escrita, porque además, ¿cierto?, estamos hablando de una época en que el currículum entendía la enseñanza de la lengua todavía desde esta perspectiva. Enseñábamos la ortografía descontextualizada, ¿cierto? Reglas. Llévalo a la ortografía, reglas. Todas las reglas para la B y la V, todas. Cuando termina en ABA, cuando termina en IVO, todas las reglas. Hoy día, nosotros, ¿qué es lo que propone el currículum y cuál es la lógica de la que nosotros nos agarramos? Es que lo que tú enseñes tiene que servir para algo y tiene que estar en uso. Entonces yo te digo, mira, vamos a trabajar con los niños una carta. Entonces es pertinente que les enseñemos los 2 puntos. Pero si estamos trabajando una receta de cocina, no viene a cuento enseñarles los 2 puntos. Sí viene a cuento enseñarles, por ejemplo, el uso del guión, que también es un signo ortográfico. Y tú entonces la norma, la regla, la metes dentro de un contexto pertinente en un uso, ¿cómo se llama?, auténtico, que le va a permitir, ¿cierto?, a este usuario, niño, niña, luego cuando escriba algo que se parece a un texto instructivo, que tiene la forma o la superestructura de una receta, pueda usar el conocimiento que tú le enseñaste. Yo les digo, yo hasta el semestre pasado vi una clase de una practicante mía de práctica intermedia que fueron 40 minutos del punto y coma para tercero básico. 40 minutos de una tortura china
viendo la clase del punto y coma. Que yo habría abrazado a ese par de niños, porque era para 2 niñitos, habría abrazado a esos niños y les habría pedido perdón, porque fue una barbaridad, sin ningún sentido, sin ningún propósito, con textos diversos, pero no fue culpa de ella. Su profesora mentora le dijo, tienes que ver punto y coma. Lo que no hay que hacer se transformó en una lata, porque fue una clase así, para el olvido, de 40 minutos. ¿Cuándo enseño el punto y coma? Que además es un signo ortográfico que, díganme ustedes cuántas veces en la vida han usado el punto y coma, si saben cómo se usa. ¿Qué significa este signo que es un punto y una coma? La mayor parte de la gente no lo usa. No lo usa porque tiene una lógica. Son frases contrapuestas, es de alto conocimiento ortográfico llegar a usarlo. Y estuvo en una clase de 45 minutos. Entonces, eso es en el fondo, ¿cierto, Josefa? Esta diferencia entre ver gramática para ver el funcionamiento interno del sistema gramatical de la lengua y verlo en uso. ¿Ya? Cuando yo te digo los 2 puntos, el guión, o cuando estoy construyendo, por ejemplo, no sé, un texto narrativo, y puedo usar los guiones también. Entonces, ¿cuándo voy a usar los guiones? Cuando los personajes hablan. ¿Se han fijado que aparecen guioncito? Dijo que venía. Hay otro guioncito. Entonces, ahí tiene sentido que digamos, oye, fíjate que aquí tenemos 2 guiones, que es un signo ortográfico. ¿Por qué se estarán usando acá? ¿Qué significan? Y que fíjate que están precedidos por el 2 puntos arriba. Entonces el narrador dice, y se encontraron en la calle, ella lo miró y le dijo, 2 puntos, guión, no pensé que te vería, guión. Y ahí tú entiendes que la regla facilita la lectura, porque cuando aparecen los 2 puntos, ¿qué estás esperando tú? ¿Qué es lo que espera cuando vienen los 2 puntos? Que haya una información importante, que algo se diga, ¿ya? Eso es. ¿Te queda claro, Josefa? Sí, profe, muy claro. Gracias. Ya. Listo, Natalie. Entonces, bueno, avanzando en el texto, después sale de la actividad metalingüística, pasamos a la actividad metacomunicativa. Entonces, yo ya lo entendía como más... Claro, yo entendía ya la metalingüística como algo ya completo, pero ahora me suena la metacomunicativa, entonces como que, ¿qué añade este enfoque? Porque yo entiendo que escribo y voy a dar como un mensaje si escribo, pero no sé exactamente cómo, cuál es la gran diferencia. La gran diferencia es que lo metalingüístico tiene que ver con el conocimiento del sistema de la lengua. Recuerden cuando decíamos que cuando trabajamos la conciencia fonológica, aumenta la capacidad metalingüística del niño. Por ejemplo, es capaz de discriminar ciertos sonidos. ¿Ya? Discrimina sonidos. Entonces, discrimina la B de la D, ¿cierto? La B de la D, que los niños tienden a confundirlas porque sus grafías son similares, pero con orientación espacial distinta. Entonces, cuando uno trabaja conciencia fonológica, aumenta la capacidad metalingüística que es necesaria, ¿cierto?, para el desarrollo de las habilidades superiores. Pero no podemos quedarnos única y exclusivamente en esta suerte de subhabilidades como lo metalingüístico, sino que tenemos que avanzar hacia lo metacomunicativo, que de manera epistémica, ¿cierto?, tiene que ver con la conciencia de la capacidad que tenemos de comunicarnos con otros, ¿ya? La conciencia que tenemos, y eso implica que si tú enseñas gramática, ¿cierto?, en el enfoque comunicativo, el usuario, yo siempre hablo del usuario porque es el que usa la lengua, el niño o la niña se vuelve consciente de que tiene la capacidad de comunicarse con otro y que esa comunicación puede ser ineficiente, eficiente y muy eficiente. ¿Y cómo la volvemos muy eficiente? Por ejemplo, escribiendo buenos textos.
¿ya? Buenos textos. Y esos buenos textos tienen una estructura, ¿cierto? Tienen oraciones completas, tienen una ortografía adecuada para el lector, y todo eso, fíjense ustedes, que finalmente son elementos que se evalúan en el CIMSE de cuarto básico y en el de sexto básico sobre todo, que es un CIMSE de escritura. El CIMSE de sexto básico es una prueba completamente de escritura. Y hay una situación que se le plantea, ¿cierto?, a los estudiantes, y a partir de esa situación ellos tienen que generar un texto de algún tipo. A veces les piden uno narrativo, a veces les piden uno informativo, y una de las cosas que se evalúa es la capacidad comunicativa que tiene ese texto. Además de que si le pedimos un texto narrativo, sea un texto narrativo, se les evalúa ortografía, porque se asume que la ortografía permite mejorar la capacidad, ¿cierto?, del lector de entender ese texto. Y entonces, la capacidad metacomunicativa implica un lector, implica un otro, porque yo me comunico con otros, escribo para otros. Y esa es una de las cosas que está a la base del enfoque comunicativo de las bases curriculares. El desarrollo de las habilidades lingüísticas es para comunicarnos con los otros, con el mundo, ¿ya? Con el mundo. Escribo para otros, ¿cierto? No escribo para mí mismo, yo puedo llevar un diario de vida, pero aún así hay un lector que soy yo mismo, hay como un desdoblamiento ahí, pero eso es la capacidad metacomunicativa, es la capacidad de hacernos conscientes de que podemos comunicarnos con otro, ¿ya? Y que esa comunicación está mediada por el uso de varios elementos que están presentes en la escritura de un texto. Eso. Ya. Sigue nomás. Ya. ¿Cómo planificar la gramática en el aula? Entonces ahí hablaba de 3 enfoques: el epistemológico, el psicológico, que aquí ya como que ese enfoque yo me perdí porque el praxeológico yo lo busqué y es como las acciones que se llevan dentro del aula y como buscar un fin, ¿verdad? Sí. Pero como que el psicológico, como de la emocionalidad, no, ya eso no lo entiendo. Ya. ¿No tienes otra diapo después de esta? ¿No pusiste la...? Y bueno, y aquí al final algunos conceptos que sería la etnografía de la comunicación y la tipología textual, porque yo lo entendía como de la tipología como de formas de letra por el uso del No, son los computador. tipos de texto. Son los tipos de Ya. texto. Sí. Que el currículum los dividen, por ejemplo, en textos literarios y no literarios, y dentro de los no literarios están algunos. Ya, vuelve atrás. En el fondo, ¿cierto? Lo que hacen los autores acá es, a partir de Álvarez, ¿cierto? Que es otro texto, ellos van señalando cómo uno puede planificar la enseñanza de la gramática en el aula. Y en el fondo, ¿cierto?, muestran los 3 enfoques que es posible de reconocer hoy en día. Un enfoque que está más bien centrado en conocer, ¿ya? Un enfoque epistemológico que está más bien centrado en el conocer elementos de la gramática, ¿cierto?, para luego usarlas. Un enfoque psicológico que es un enfoque bien especial porque en el fondo, ¿cierto?, tiene que ver, lo voy a explicar muy, muy brevemente, porque esto es meterse así como en otro tema, tiene que ver con el uso que hace la persona, el individuo, como de un estilo de comunicar, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿cierto?, apela a que a los estudiantes o a los usuarios de la lengua hay que darles espacio para que estos procesos internos que generan textos escritos, de alguna manera se produzcan más bien de manera individual, ¿ya? Individual. Es un tema largo de revisar, pero el praxeológico, ¿cierto?, lo que propone es que lo aprendamos en el uso, de que la gramática la aprendamos en el uso, que es el que se relaciona mucho más con el enfoque que estamos trabajando nosotros. Aprendemos gramática en el uso cuando lo necesitamos. Y luego, en la siguiente diapo, tenías algunos conceptos ahí. Etnografía de la comunicación. La etnografía es una técnica de investigación
¿ya? Donde en el fondo uno podría estudiar cómo las comunidades construyen patrones de comunicación. La tipología textual es el tipo de texto, didaléctico es de didáctica. Es de didáctica. Pero ¿cuál como praxeológico, como que, cómo se lleva el didaléctico, cómo se lleva la práctica y el praxeológico? Ahí me confundo. Ahí me falta el texto para ver en qué contexto aparece la palabra didaléctico. No sé si aparece como sustantivo. Lo tengo. Me voy a embarrar aquí con tanto texto. Habría que ver si aparece como sustantivo, como adjetivo, no me acuerdo. Ya, no, lo tengo por ahí subrayado, pero no, si no me voy a demorar más. Ya. Vamos a hacer lo siguiente para poder seguir avanzando. Voy a, en la misma diapositiva, en el mismo PPT de Natalie, voy a ponerles etiquetas con esos conceptos yo, ¿ya? Porque necesito volver a mirar en qué concepto, en qué contexto está didaléctico, no me acuerdo. Entonces, claro, yo lo puedo explicar así suelto y decir tiene que ver con didáctica, pero eso en realidad no sirve mucho para explicarles el concepto. Entonces, en el mismo PPT yo les dejo las definiciones. Ah, ¿lo encontraste? Sí, Ya, lo encontré. Dice, de esta forma optamos por un aprendizaje didaléctico y compartido en el aula donde se construye el conocimiento interrelacionando el saber y el saber hacer con la lengua desde procesos y acciones didácticas estructuradas hacia un núcleo de interés. Sí, es didáctico. El conocimiento didáctico, sí. Ya, Es un conocimiento didáctico. No es Ya. otra cosa que eso. ¿Ya? Es que en el fondo el uso, hay dos conceptos allí, mira, vuelve a leerlo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué me presento ahora? Porque yo lo busqué en internet y me salía confrontación de argumentos contrarios entre sí. Eso es dialéctico. Dialéctico. Ah, entonces yo lo noté. Sí. Lo que buscaste fue, lo que pasa es que si tú pones en el buscador dialéctico, te va por omisión, te va a buscar dialéctico. Y dialéctico es lo que tú acabas de decir. Perfecto. ¿Ya? Mira, vuelve a leerme la parte. Ya. De esta forma optamos por un aprendizaje didaléctico y compartido. Y compartido, ya. Pero algo más bien ahí. En el aula, donde se construye el conocimiento interrelacionando el saber y el saber hacer con la lengua desde procesos. Ahí está. El saber y el saber hacer. Ese es el principio didáctico, ¿ya? No solamente me quedo en el conocimiento por sí mismo, sino que hago con ese conocimiento, que son los dos de los tres elementos de una competencia: saber, saber hacer y saber ser. ¿Ya? Eso lo deben haber visto en algún curso de educación, me imagino, no sé si leyeron La educación encierra un tesoro, el acuerdo de Yomtien, ¿lo leyeron en algún minuto? No, ¿no? Que son los tres elementos del conocimiento. El saber qué, se dice, el saber qué, que es el conocimiento conceptual, el saber hacer, que es el conocimiento procedimental, que implica las habilidades, y el saber ser, que es el conocimiento actitudinal, que son los tres elementos que están a la base de la redacción de un objetivo de aprendizaje del currículum escolar chileno, ¿ya? Pero es eso, es el conocimiento didáctico en el fondo. Ya. Ya. Eso sería. Súper. Excelente ejercicio. ¿Hay alguien que quiera hacer este ejercicio con otro texto para la próxima semana? No creo. Vamos, vamos. 4 diapos. Fíjense ustedes que la Natalie, que dije, Cata, que si alguien quisiera tomar otro texto y hacer este mismo ejercicio para la próxima semana, y resolvemos dudas que son las dudas de ustedes, con el siguiente, que viene pegadito a este. Pero porque, Danay, mira, si es tomar ideas que te generaron dudas y ponerlas en la diapo.
ponerlas en la diapo, y tú las vas leyendo y dices, mira, esta es esta idea, y yo voy apuntalando la discusión. Ya, bueno, ¿viste? Excelente, muy bien. Tener una diapo con las ideas así, ¿ya? Ahora, la diapo de la Natalie está hermosa, pero puede ser una diapo en blanco, ¿cierto? De hecho, te voy a robar la plantilla del gato. Puede ser una diapo en blanco y decir, mira, esta idea parece una idea como que hay que entenderla para seguir adelante con la lectura. Y lo vas mostrando y vamos haciendo los comentarios. Fue un súper excelente ejercicio, Natalie. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Gracias, profe. Después, por ejemplo, podemos seguir con el texto que viene, podemos dejar Sayas de lado, que yo le he hecho mala propaganda a Sayas. He hecho muy mala propaganda a Sayas, pero bueno, Sayas lo voy a ver yo con ustedes. ¿Ya? Entonces, eso. Lo otro, voy a dejar el sábado en la tarde una cápsula de gramática. ¿Ya? Voy a dejar una cápsula de gramática. Véanla, para que la próxima semana, ¿cierto?, podamos entrar de lleno, que ayer no perdí, sino que invertí el tiempo en el tema de explicarles el podcast. Pero ya la próxima semana me voy así full las 3 horas con gramática, pero quiero prepararlas primero, no sé si está Francisco, prepararles, fíjense ustedes que ahí estoy usando un pronombre que sí existe, que es con prepararles, ¿ya? Y que es posible de usar en estas condiciones, en que tenemos el uso del prepararles para la clase de gramática del miércoles, y ahí yo les voy a mostrar, vamos a hacer algunos análisis que son del tipo estructuralista, pero inmediatamente yo les voy a decir, mira, vamos a ver tipos de texto, y vamos a ver qué cosas de gramática podríamos utilizar en determinados tipos de textos. De hecho, tengo un ejercicio súper bueno que siempre hago para mostrarles cómo, ¿cierto?, uno hilando elementos puede construir un texto. De hecho, miren, denme un minuto para mostrarles algo. No, todavía no. Voy a buscar el cuaderno de mi hijo. Segundo básico. Ciencias naturales, ya. Miren, esta es una tarea que le mandó su profesor ayer. Probablemente no se ve muy bien, déjenme agrandarme yo misma para poder fijar el video. Ya. Entonces, esta es una tarea, fíjense ustedes que es una tarea de ciencias naturales, y es la ficha de un animal chileno en peligro de extinción. Ya. Entonces, ellos tenían que buscar, ¿cierto?, un animal en peligro de extinción en Chile, y él eligió el picaflor de Arica porque una vez fuimos a Arica y vimos los picaflores. Fuimos como una especie de santuario y estaban estos picaflores. Y tenía que poner datos, ¿ya? Tenía que poner datos. Entonces, estos datos son para construir un texto informativo. Con estos datos, los niños tienen de dónde sacar información para construir un texto informativo. Luego, el lenguaje, están leyendo un libro. Miren, de hecho, ahí está viendo, miren, está viendo vocabulario, raíz y desinencia de las palabras. Ya, pero no era eso lo que les quería mostrar. Ya, entonces, acá está la misma lógica, ¿cierto? Tenían que poner aquí datos acerca de su mascota. Fíjense ustedes que ahí aparece la necesidad del uso de los 2 puntos. Entonces, él tiene un conejo que se llama Chase, que es café claro, que tiene 4 años, etc. Y con esta información se construye también un texto informativo porque están viendo artículo informativo. Cuando tú tienes estos elementos, ya los tienes identificados y aislados, es cuando viene la necesidad de que nos podamos focalizar en cómo construimos ese texto. Y el cómo construimos ese texto implica, por ejemplo, que tú tienes que articular la información en párrafos.
Y el párrafo es una idea completa, que eso es gramatical. El párrafo es una idea completa donde yo me refiero a algo, por ejemplo, yo tengo un conejo que se llama Chase, que es café clarito y que me lo regalaron mis papás, ¿cierto?, para una Navidad. Ahí tengo una idea completa. Punto. Y ahí viene la necesidad de incorporar, ¿cierto?, el uso del punto. Entonces, lo que hace la profesora es que miren todo el trabajo que se ahorra, po. ¿Para qué? Para ir a la construcción del texto. ¿Ya? Entonces, los niños tienen todos los elementos, incluso está en peligro de extinción, porque, y tienen que poner allí, porque en este caso el hábitat, ¿cierto?, los terrenos de cultivo han ganado cierto espacio en el hábitat del picaflor. Y entonces, cuando tú tienes los elementos para construir el texto, puedes ir incorporando elementos gramaticales. ¿Cómo? Ya, vamos a construir oraciones completas con sentido. ¿Ya? Supongamos que el niño escribe, el picaflor de Arica, porque su hábitat ha sido amenazado. ¿Qué le falta a esa oración? Le falta entonces, le falta un verbo. Le falta un verbo, ya. Volvamos atrás. Y esos son los elementos fundamentales en los cuales, ¿cierto?, es posible que los niños puedan hilar más fino y, ¿cómo señalarlo? Tener la posibilidad de desarrollar esta competencia metacomunicativa, que es, piensa, alguien va a leer tu texto. Tenemos entonces que mejorar la redacción de ese texto. Y cuando hablamos de redacción del texto, estamos hablando de que las ideas estén en párrafo, que haya puntuación, que tengamos un vocabulario adecuado, etc. Y ahí viene la movilización de todos estos elementos. Eso es el uso, eso es el uso, ¿ya? Y eso. Entonces, yo les voy a dejar una cápsula que el compromiso de ustedes es que la puedan ver para la próxima semana. Voy a hacer las 3 horas de gramática, así voy a ir full con gramática, y luego el jueves entonces vamos con el segundo texto, con la presentación que nos va a hacer la Danay. ¿Ok? Ya, y les dejo porque si no la profesora Andrea Pizarro me va a colgar, ya, porque ya sabe que me paso, entonces, pero esta hora es tan cortita. Muy bien, Natalie, muy bien. Les animo a que podamos seguir con esta lógica, de que ustedes también puedan ir diciendo, no entiendo esto, lo pongo en una diapo, vamos comentándolo, ¿ok? Excelente. Ya, nos vemos entonces. Está el drive puesto ya para que se inscriban, y así yo puedo generar tutorías de apoyo. Puedo juntar a todos los que van a tomar un texto, por ejemplo, aunque tengan podcast distintos, y puedo hacer tutorías de apoyo. Ya, nos vemos entonces. Un abrazo, chao. Chao, Chao, profe, que esté Gabriela. bien.